Hola amigos, embajador, intermediario y mensajero de la voz de Dios, poseedor de un poder destructivo increíble, lo suficiente como para destruir ciudades enteras. Su imagen representa pureza y la anuncia por medio de su vestimenta blanca, uno o varios lirios en las manos, y su aspecto rubio, andrógino y delicado. Es el ángel anunciador que aparece varias veces en la Biblia. Los judíos le atribuyen de ser el ángel que enterró a Moisés, que provocó la destrucción de Sodoma y de las huestes del rey asirio Sennacherib, protector de las mujeres embarazadas, los bebés y los niños. Anuncia a María que ha sido elegida por Dios para ser la madre del Mesías y que al sonido de su trompeta anunciará el fin de los tiempos, el día del juicio final. Hoy, déjame que te cuente quién fue el arcángel San Gabriel. Gabriel, en hebreo, o Gibril, o Gibrail en árabe, significa Dios es mi fortaleza, hombre de Dios, o Dios es mi fuerza. El arcángel Gabriel es venerado en el judaísmo, cristianismo y el islam. Su nombre, al igual que el de Miguel y Rafael, provienen del exilio babilónico. Para el islam, Gabriel es el ángel de la revelación y el supremo mensajero de Dios, ya que Dios mismo reveló el Corán al profeta Mahoma a través del arcángel Gabriel. Gabriel es mencionado en el Antiguo y el Nuevo Testamento de la Biblia. En el libro de Daniel, donde interpreta una visión del profeta, se le llama el hombre Gabriel. En las iglesias católica, anglicana y ortodoxa, a Gabriel se le da el tratamiento de arcángel y de santo junto con Miguel y Rafael. El arcángel Gabriel en el Antiguo y el Nuevo Testamento. El arcángel Gabriel tiene principalmente el papel de heraldo de Dios ante los hombres. Aparece varias veces en la Biblia. Sin nombre, se revela a Abraham. Génesis capítulo 18, versículo 1 al 15. A Manoá y a su mujer, Jueces capítulo 13, versículo 3 al 22. Aparece anunciando, por ejemplo, la conquista de Alejandro Magno y la rebelión de los macabeos en las profecías de Daniel en el Antiguo Testamento. También anunció a Daniel la profecía de las 70 semanas. En la cábala judía, Gabriel es identificado con el Sefirot de Yesod. Tiene un papel importante como uno de los arcángeles de Dios en la literatura de la cábala. Ahí, Gabriel es retratado como alguien que obra de acuerdo con Miguel en la corte de Dios. Los judíos consideraban a Gabriel el ángel del juicio, mientras que a Miguel el ángel de la misericordia. Así le atribuyen a Gabriel la destrucción de Sodoma y de las huestes del rey asirio Sennacherib durante el sitio de Jerusalén. Aunque también lo consideraban como el ángel que enterró a Moisés y como el enviado a marcar la figura Tao en la frente de los elegidos. Ezequiel capítulo 9, versículo 1 al 4. En el capítulo 10 del libro de Daniel en el Antiguo Testamento, el arcángel Miguel vino en ayuda del arcángel Gabriel contra el príncipe del reino de Persia. En el Nuevo Testamento, el arcángel Gabriel le da el mensaje a Zacarías
en el Evangelio de San Lucas. Zacarías e Isabel no podían tener hijos, pues ya eran ancianos. Zacarías ejercía el sacerdocio delante de Dios, pues era de la tribu de Leví, y le tocó ofrecer el incienso en el interior del santuario. Todo el pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso, cuando de pronto se le apareció el arcángel Gabriel, el que se puso a la derecha del altar del incienso. Esto lo turbó a Zacarías al verlo y se sobrecogió de temor. Entonces el arcángel Gabriel le da el mensaje a Zacarías de que su esposa Isabel concebirá y será la madre de Juan el Bautista, el precursor de Cristo. Como Zacarías duda de que esto sea posible, el arcángel Gabriel le anuncia que quedará mudo, por lo que desde ese momento no puede hablar y podrá hacerlo hasta después del nacimiento de Juan el Bautista. El arcángel Gabriel en la Anunciación. La Anunciación tiene la forma de un relato en el Evangelio de San Lucas, en el Nuevo Testamento. Esto se produce 6 meses después del anuncio del arcángel Gabriel a Zacarías sobre el embarazo de su esposa Isabel y prima de la Virgen María. Se produce un diálogo entre la Virgen María y el arcángel Gabriel, que viene a anunciarle su rol dentro del plan de salvación de Dios. Se presenta para anunciarle que ha sido elegida por Dios para ser la madre del Hijo de Dios, su Hijo Jesús, en la Anunciación. En una primera instancia, la Virgen María no comprende las palabras del arcángel Gabriel y siente el miedo natural a lo desconocido. Pero el arcángel Gabriel le dice: no temas, una expresión que numerosas veces dirige Dios al hombre en las Escrituras, como en Isaías y Jeremías. El diálogo concluye con la respuesta de María, el fiat, que significa hágase. De su saludo a la Virgen María, la devoción mariana creó la oración conocida como Ave María, para saludarla como lo hizo el arcángel Gabriel con palabras de la Biblia. Por eso se le conoce al arcángel Gabriel como el arcángel de la redención. Se lo representa con un cuerno de la abundancia para indicar que Cristo será fuente de bendiciones. El Islam lo reconoce como el arcángel por el que 6 siglos después del nacimiento de Jesús, Dios le reveló el Corán al profeta Mahoma. El arcángel Gabriel, junto al arcángel Miguel, es uno de los ángeles más importantes en las religiones abrámicas. El arcángel Gabriel en el arte. Cuando el arcángel Gabriel es representado en el mundo del arte, se le puede ver en forma humana, imberbe, con cabello largo y rubio. Lo rubio, el oro o dorado, son signos de la luz de Dios. No se le presenta con atributos de guerrero como el arcángel Miguel, ni como caminante como el arcángel Rafael, porque su misión es la de anunciar el nacimiento del Mesías. También anuncia el inicio de un nuevo reino. Por lo tanto, tiene vestimentas reales, túnica larga y ceñida, con manto o sin él. En el período románico se puede ver con dalmática, vestimenta propia de los diáconos, para indicar su servicio a Dios. A partir del siglo XV, el arcángel Gabriel ciñe una diadema o cetro para indicar su carácter soberano
alguna vez con alba y casulla sacerdotal e incluso con capa pluvial. Sus alas son grandes y pueden ser de distinto plumaje, como águila, cisne o pavo real, al tiempo que levanta su mano derecha en actitud de saludar, hablar o bendecir. En el arte y la literatura, el encargado de tocar la trompeta es casi siempre el arcángel Gabriel. En las representaciones artísticas, el arcángel Gabriel también puede señalar con el índice hacia lo alto para indicar al autor y origen de su misión. Cuando porta un bastón, este lo representa como viajero del cielo. Puede tener una filacteria o cinta desplegada con el texto o las primeras palabras del Ave María. La azucena o lirio en la mano, la flor que el arcángel Gabriel entrega a la Virgen María, es su atributo personal y hace alusión a la pureza de María. El lirio es una flor blanca y fragante, considerada tan noble como la rosa. Concentra múltiples símbolos. En el Antiguo Testamento es una metáfora de la fertilidad y la belleza. En el Cantar de los Cantares se repite varias veces para celebrar la belleza de la novia, símbolo de Israel. La escena más frecuente en la que aparece el arcángel Gabriel es la anunciación a María. El arcángel Gabriel aparece en las pinturas antiguas de pie, pero a partir del siglo XIV aparece más frecuentemente arrodillado frente a la Virgen María y ofreciéndole un lirio, y en otras veces como descendiendo del cielo. La historia del arcángel Gabriel y su trompeta. El arcángel Gabriel, en algunas ocasiones, es representado con una trompeta. El sonido de 7 trompetas anunciará el fin de los tiempos, el día del juicio final. Se dice que por su alto rango en la escala angelical, será la trompeta del arcángel Gabriel la principal de ellas. El arcángel Gabriel tocará la trompeta y el sonido atronador de dicho instrumento levantará las almas de los que están muertos en ese funesto día. El arcángel Gabriel en el Corán. El arcángel Gabriel aparece en las páginas del Corán para anunciar a Mahoma su misión en el mundo. 3 son las veces que el Corán registra al arcángel Gabriel, las cuales corresponden a 2 episodios. En el primero de ellos, el arcángel Gabriel es quien recita a Mahoma las palabras del Corán, estableciendo su responsabilidad en este proceso. Si hay alguien enemigo de Dios, de sus ángeles, de sus enviados, de Gabriel y de Miguel, Dios, a su vez, es enemigo de los infieles. Atributos del arcángel Gabriel. El arcángel Gabriel casi siempre es representado en su papel de mensajero por haber sido el portador de la noticia de la encarnación. Su imagen representa pureza y la anuncia por medio de su vestimenta blanca, uno o varios lirios en las manos, y su aspecto andrógino y delicado. La flor que entrega a la Virgen María representa pureza, virginidad, inocencia, amor y armonía, las virtudes que encarnan tanto el arcángel Gabriel como la Virgen María. La genuflexión con que hace entrega de estas virtudes y de la noticia de la encarnación del Hijo de Dios, añade a estas virtudes la humildad. Patrón de las comunicaciones. Se dice que el arcángel Gabriel inspira a los artistas, cantantes, bailarines, poetas, escritores y todo tipo de creadores por ser personas que cultivan la pureza. Se le identifica
con los medios de comunicación por su papel de mensajero en las Escrituras. Por eso se le representa muchas veces con un pergamino o una pluma en la mano. El arcángel Gabriel les imparte la habilidad para la comunicación. Se encarga de guiarlos en la comunicación ética y en la responsabilidad ante sus semejantes. El arcángel Gabriel, patrón de las salas de parto. Como mensajero del nacimiento del Hijo de Dios, a la Virgen María, al arcángel Gabriel se le asocia con los recién nacidos y los niños. Al momento del nacimiento, acompaña a las madres en la sala de parto para ayudar a los ángeles guardianes a recibir a las nuevas almas e iniciarlas en sus primeros momentos en el mundo. La mayor lección del arcángel Gabriel a las almas que llegan al mundo es recordarles que crearán su destino a través de sus pensamientos. El embajador de Dios. El 12 de enero de 1951, el Papa Pío XII nombró al arcángel Gabriel patrono de las telecomunicaciones y trabajadores de la comunicación. Posteriormente, el 9 de diciembre de 1972, el Papa Pablo VI lo nombró patrono de los carteros y empleados de correos. Finalmente, al ser conocido popularmente como el embajador de Dios, se le considera también como patrono de los embajadores y diplomáticos a nivel popular. Se le pide para que, gracias a una sana comunicación entre las personas, ayude a prevenir o resolver problemas. El arcángel Gabriel para el mundo. En el Museo Británico reposan unos recipientes con las inscripciones de sortilegios en hebreo, arameo y sirio, en los que aparecen los nombres Gabriel, Miguel y Rafael. Para la literatura judía, se consideraba que los nombres de los ángeles tenían una eficacia peculiar. Dichos recipientes fueron encontrados en Gilá, en un lugar de Babilonia, lo que constituye una interesante reliquia. El arcángel Gabriel aparece solo en 2 oportunidades en el Nuevo Testamento, pero no es razonable suponer, con la tradición cristiana, que es él quien se apareció a San José y a los pastores, y que también que fue él quien fortaleció a Jesús en el huerto de Getsemaní. Para nuestro mundo actual quedan las palabras que él mismo exclamó en el Evangelio de San Lucas: Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. Y hasta aquí la historia de hoy. Nos gustaría conocer qué opinan. Si quieren conocer más historias, coméntenos y no olviden suscribirse a nuestro canal. Muchas gracias.